¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos junto a ustedes, como siempre, a través de Radio Estela Maris y a través, por cierto, de nuestras redes sociales, junto a la Delegación para las Comunicaciones de nuestro Obispado de Valparaíso. Saludamos a quienes están en nuestra sintonía, a través de la radio, a través de la imagen. Como radio también contamos, como siempre, con nuestro Padre Sebastián, quien es el delegado episcopal para las comunicaciones. ¿Cómo está, Padre Sebastián? Oye, muy bien, Hans. Muchas gracias por estar acá con nosotros también. Gracias por esta invitación y también saludamos a todos nuestros auditores que se unen a esta transmisión de estas entrevistas que estamos teniendo en nuestros estudios de Radio Estela Maris junto a distintas autoridades de la Iglesia de Valparaíso. Así es, llevamos la información no solamente en audio, sino que además ahora en video para ustedes. Y agradecer además, por cierto, la cantidad de visitas y de vistas que tienen cada una de las entrevistas que hemos realizado, que han estado en el camino de lo que la gente quería escuchar y conocer, Padre. Claro, y sobre todo porque en el fondo nos ayuda a tocar en profundidad temas que a la audiencia como ustedes les interesan y nos ayuda también a formar criterios y miradas diocesanas para poder seguir viviendo y trabajando en nuestra Iglesia de Valparaíso. Exactamente, y en ese contexto es que estamos también en estas entrevistas, en esta agenda episcopal, donde una vez al mes conocemos información del trabajo diocesano con nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, que está con nosotros. ¿Cómo está, Padre Obispo? Bienvenido a nuestra entrevista, invitado aquí a su radio. Invitado de honor. Invitado de honor aquí a Estela Maris. Gracias, don Hans. Gracias, Padre Sebastián. Sí, de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo iniciando este proceso de entrevista episcopal, ¿cómo le llamaron? Agenda episcopal. Agenda episcopal. Agenda episcopal. La verdad que estoy muy contento con esta iniciativa y aquí estoy para responder todas las preguntas que ustedes me hagan, si es que puedo responderlas. Sí, padre, no se preocupe, aquí estaremos dialogando también sobre la realidad eclesial de nuestra región de Valparaíso. Bueno, ya que estamos partiendo, Monseñor. Disculpe, ¿no? Sí. En nuestra región hay dos diócesis. Bueno, sí, verdad. Nosotros la región de Valparaíso tiene dos diócesis, Valparaíso y San Felipe, claro, donde hay un porteño también. Sí, estuvo también mucho tiempo acá con nosotros, incluso fue parte del directorio de la radio. Claro, Padre Gonzalo Bravo. No podemos apropiarnos de, sí, es verdad, de toda la región. Claro. Bueno, le damos un saludo a toda la región de Valparaíso, que se escucha muy bien nuestra radio Estela Maris también, desde la cordillera hasta el mar. Así que sí, así he escuchado. Incluimos a los sanfelipeños y los andinos de allá que están en nuestra sintonía. Estamos en el mes de agosto comenzando este ciclo de entrevistas de Agenda Episcopal, Monseñor. Mes de agosto que, por supuesto, significa lo que es la solidaridad. Recordamos el 18 de agosto específicamente la partida del año 1952 de quien fuera San Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, el ícono de la solidaridad. Y en ese contexto, la importancia que tiene para nuestra diócesis de Valparaíso la solidaridad, no solamente el mes de agosto, sino que nuestra iglesia de Valparaíso todo el año está pendiente de lo que significa el contexto, la palabra de la solidaridad. ¿Cómo vive nuestra diócesis de Valparaíso la solidaridad, Monseñor? Es verdad, el mes de agosto aquí en Chile lo hemos declarado el mes de la solidaridad, recordando a San Alberto Hurtado, quien falleció como usted bien lo mencionó, un 18 de agosto de 1952, o sea, hace algunos días atrás teníamos un nuevo aniversario de su partida. Personaje histórico de la iglesia, que más tarde la misma iglesia lo reconoció y lo reconoce como un santo. Ahora bien, la verdad que en la iglesia de Valparaíso hay un fuerte trabajo solidario. Lo tenemos a partir, en primer lugar, de los comedores parroquiales. En muchas partes hay comedores parroquiales, y esto se dio muy fuerte al tiempo de la pandemia, los comedores parroquiales. Tenemos hogares de adultos mayores, ¿no es cierto? Es un trabajo muy solidario. Tenemos hogares de menores también, ¿no es cierto?, que se va plasmando este servicio solidario. Aunque no lo parezca, pero yo pienso que deberíamos reconocer también que en parte en mucho trabajo educativo tenemos un trabajo solidario. Tenemos escuelas en lugares muy recónditos y escuelas que son escuelas subvencionadas. Claro, gratuitas. Son gratuitas, claro. Muchas de ellas. Entonces, allí hay un trabajo que a veces no se conoce tanto, pero yo lo consideraría no solamente un trabajo formativo, sino también en la formación, una formación solidaria.
Tenemos o estamos ligados a otras instituciones solidarias, de solidaridad. Estoy pensando, por ejemplo, si bien no está directamente bajo nuestra responsabilidad, pero nosotros colaboramos. Estoy pensando en el hospital de niños de Viña del Mar. ¿Ya? Es un trabajo solidario. Ahí hay una fundación, ¿no es cierto?, que armó la fundación. Nos dejó a nosotros también que tenemos que velar porque los objetivos de la fundación que ella creó se cumplan. Es un trabajo solidario ligado a nosotros en la iglesia católica. Y es lo que me acuerdo, el trabajo con los migrantes. Ya tenemos un trabajo con los migrantes que es muy bonito. Qué buen punto toca usted, monseñor. Padre Sebastián, muchas veces la solidaridad se mira solo desde el punto de vista, no sé, desde un comedor solidario, entregar un plato de alimentos, como desde lo asistencial. Claro. De algo asistencial, o de un comedor, o de un lugar donde se entrega, por ejemplo, vestimenta, ropa. Claro. Pero la solidaridad es mucho más amplia que eso, como dice usted, en la educación, en la recepción, ¿no es cierto?, al pueblo migrante, en la educación, en la compañía, ¿no es cierto?, a los adultos mayores, a los menores, claro. Y también en la alimentación. Pero entonces el ámbito, ¿no es cierto?, de la solidaridad es mucho más amplio que solo la asistencia de las cosas básicas. El asistencialismo es mucho más amplio que el asistencialismo. Tal cual. Sí. Y así podríamos tener muchos otros. Tenemos, por ejemplo, que estamos trabajando en sintonía con universidad o otro centro de formación superior, las llamadas clínicas, ¿no es cierto?, que tienen los estudiantes que aprovechan nuestra infraestructura, ¿no? Y ahí tenemos convenios con diferentes centros de formación superior para que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas en enfermería, en otros campos, derecho, ¿no es cierto? O las mismas pastorales que tienen estas casas de estudios ligadas, ¿no es cierto?, en cierta forma a la Iglesia Católica, a nuestro Obispado de Valparaíso, que también hacen un trabajo solidario, padre. Claro, y en ese sentido también yo creo que es súper importante recordar que la solidaridad, como usted bien decía, monseñor, tiene caras variadas. Sí. Y lo bueno también es que dentro de la diócesis hay organismos que se preocupan específicamente de cada una de estas caras. Por ejemplo, pienso, no sé, en el Refugio de Cristo. Y el Refugio de Cristo, disculpe, trató de ser un espejo lo que en ese tiempo era el Hogar de Cristo, claro, en Santiago. Es como el Hogar de Cristo regional. El Hogar de Cristo regional, o sea, cuando se creó, en ese momento el Hogar de Cristo en Santiago no podía abrir un lugar acá. Y ahí el padre Pianovi fue súper visionario en eso. Claro, y ahí creó el Refugio de Cristo, incluso hasta los nombres y una palabra de diferencia. O sea, él se inspiró en el Hogar de Cristo, claro, en el Padre Hurtado. Claro, y en ese sentido, también junto con el refugio y junto con estas instituciones, hay también, por ejemplo, parroquias que en el silencio del año juntan un poquito de mercadería y se la entregan a tal o cual persona. Y las pastorales sociales han ido también evolucionando después de la pandemia, como usted recién lo mencionaba, para poder en el fondo establecerse también como un trabajo mucho más periódico. Y entonces tuvimos, claro, como decía Hans, esta semana que pasó esta iniciativa de ADUOC de poder dar este banquete solidario a la gente en la matriz. Pero también es muy importante que tanto las instituciones católicas, pienso las parroquias por ejemplo, con estas otras grandes instituciones de educación superior por de pronto, u otras iniciativas, podamos hacer un trabajo colaborativo. ¿Cómo usted podría de alguna manera definir la importancia de este trabajo colaborativo para poder seguir motivando la solidaridad? Estamos en un ambiente, más que un ambiente, en un tiempo, ¿no es cierto?, en que nosotros no vamos a resolver solos todos los problemas. Tenemos que unirnos a diferentes organismos, a diferentes instituciones que tenemos fines comunes para poder trabajar en forma común para ir al encuentro de las necesidades que ciertas personas tienen, que puede ser, algunos son en el ámbito de la educación, otros en el ámbito del asistencialismo, otros en el ámbito de la salud, ¿ya? Tenemos que unirnos más que nunca en esto, no podemos trabajar solos. Y es interesante como en algunos ámbitos, incluso en el trabajo ecuménico, podemos trabajar en solidaridad. En algunos lugares, diferentes iglesias, diferentes credos se unen para ayudar juntos a resolver un problema concreto, ¿ya? Claro. Eso es.
Estamos conversando con nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, que nos acompaña en esta entrevista llamada Agenda Episcopal, donde conocemos, ¿no es cierto?, las diferentes actividades y, por supuesto, la mirada desde nuestro obispo. Estábamos conversando sobre el tema de la solidaridad de este mes de agosto que vivimos, y también algo súper importante que estamos viviendo, porque estamos en un proceso, como nos dicen, desarrollo, padre. Sí, por supuesto. El camino que hacen los diáconos en tránsito, y ese tránsito es justamente para ser sacerdotes próximamente, esta fiesta que vivimos cuando fue el momento en que son ordenados como diáconos en tránsito José y Jaime, ¿no es cierto? José Ulloa y Jaime Bastías. ¿Cómo ve usted, cómo siente esta celebración, Monseñor, cuando se inicia este proceso, este camino, ¿no es cierto?, en que los seminaristas pasan a ser los diáconos en tránsito para luego dar el paso final como sacerdote? Para mí fue una tremenda alegría. Para un obispo siempre es una tremenda alegría poder ordenar a alguien. Ordenarlo ya sea diácono, ordenarlo presbítero. Es una tremenda alegría, un gozo en el alma para un obispo poder ordenar a alguien. Y yo lo viví con esa alegría, sabiendo que estos chiquillos, estos muchachos, habían esperado mucho tiempo, se prepararon durante muchos años y después tuvieron que esperar otro tiempo para recibir la ordenación. Vivimos tiempos complejos, hubo cambio de obispo, hubo un administrador, ¿no es cierto?, que no siempre estaba con todas las facultades como para, por ejemplo, aceptar ordenar a alguien. Perdón, la misma pandemia, incluso la misma pandemia que dilató muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Después yo tenía que conocerlos un poco más, ¿ya? Entonces esto alargó todo su proceso, y ellos, a pesar de que todo este proceso se extendió más en el tiempo de lo normal, ellos se mantuvieron firmes. Entonces yo estaba con mucha alegría por esa ordenación. Varias personas, varios otros obispos de Chile, al enterarse de esta ordenación, como fue también sucedió cuando ordenamos a los 5 presbíteros, claro, ya en enero, a principio de año, me llamaron y me felicitaciones. Yo les decía, miren, no, aquí no tienen que felicitarme a mí. Yo simplemente estoy cosechando lo que otros sembró y otros regaron. Yo simplemente cosecho. Entonces hay que felicitar a aquellos que estaban antes de mí. Creo que hay que darle un agradecimiento grande a aquellos que estaban antes, aquellos que sembraron y aquellos que regaron. Ellos son los que se merecen todas las alabanzas, todos los agradecimientos. El trabajo de formación que se hizo con los chiquillos ahí. Padre, en ese sentido, ¿cómo es también? Bueno, decía que los obispos lo habían felicitado, también lo habían llamado por estas noticias que son importantes para la iglesia en general, y no solamente para la iglesia diocesana, sino que para la iglesia nacional. Porque yo creo que en este tiempo donde la escasez de sacerdotes es algo evidente, que se ordenen 5 sacerdotes en enero y ahora 2 diáconos en tránsito, es una alegría y una esperanza para todos. Entonces, ¿cómo también usted como obispo en ese sentido va también mostrando como la confianza en esta formación y va motivando también a estos jóvenes en este proceso? ¿Cómo fue su relación con ellos, las conversaciones previas? Sí, es verdad, yo tuve varias conversaciones, no sé si eran tan oficiales por decir así, pero en mis conversaciones, con mis bromas, a veces usted sabe que yo siempre estoy haciendo bromas. Alguna bromita, sí. Sí. Ahí yo iba palpando lo que era cada uno de ellos, en su forma de reaccionar, cómo a veces me devolvían la broma, ¿no es cierto? En esa confianza pude ir descubriendo la libertad que ellos tienen, ¿no es cierto? La madurez que ellos tienen, la confianza que ellos tienen también con su obispo. No son personas que están con un terror frente a aquel que es su obispo o que es su superior directamente, sino ellos se relacionan con, que yo creo que es lo más importante, se relacionan con aquel que es su superior en forma libre. Y eso es lo importante. Bueno, ese es un sello de cada persona, de cada obispo, ¿no es cierto? Y eso es importante también reconocerlo, que esa cercanía que genera usted es una virtud que a lo mejor tiene nuestro padre obispo en este momento, y esa cercanía, claro, se ve plasmada en esta misma entrevista, ¿no es cierto?, que es liviana, que es llevadera, y eso, bueno, agradecemos a Dios que tenemos la oportunidad de poder tener esa cercanía, de la misma forma que plantea usted que nuestros diáconos en tránsito hoy día, exseminaristas, tienen también esa cercanía hacia nuestro obispo.
Bien, por algo nos reímos antes de salir a la aire. Exactamente. Nos costó comenzar esta entrevista. Nos costó. Sí, incluso nos reíamos y yo le hacía bromas momentos antes de la ordenación. ¿Ya? Creo que ahí parte estaba Sebastián, creo que estaba ahí cuando le hacía bromas en el desayuno. El desayuno previo. En el desayuno previo le hacía bromas, ¿no es cierto? A los futuros, en ese momento, a los futuros sacerdotes. Bueno, diáconos. Diáconos. Claro. Padre, y en ese sentido, ¿cuál es el camino que siguen ahora ellos? Porque regularmente, bueno, la iglesia pide que hayan 6 meses entre la ordenación diaconal y presbiteral, pero también la experiencia del diaconado igual es súper intensa. ¿Qué es lo que sigue para estos seminaristas que ahora ya son diáconos en tránsito? Sí, ellos son diáconos en tránsito. La idea es seguirse formando y siendo acompañados por un sacerdote. No es en mis ideas principales no es que reciban traslado, solamente uno le pedir que asuma otra responsabilidad. No puedo en este momento informarlo porque no sé si él lo hizo público y hablé con él, ¿ya? No sé si lo hizo público en sus respectivas comunidades eclesiales o parroquiales, ¿no es cierto? Pero uno va a ser trasladado y ahí se tiene que ser acompañado por el párroco. La verdad que la formación no termina con la salida del seminario, con egresar del seminario. La formación continúa después, incluso después de ordenados sacerdotes, la formación continúa. Tienen que seguir siendo acompañados bastante tiempo. Muchas veces nos preguntan también, Padre Sebastián, Monseñor, en la radio, ¿por qué hay un periodo, para poder entenderlo, ¿no es cierto?, entre que se ordena diácono en tránsito y se hace justamente un tránsito de algunos meses para luego ser ordenado sacerdote? ¿Y por qué no puede ser el seminarista ordenado sacerdote de inmediato? ¿Por qué es así? Hay una ley eclesiástica, el derecho canónico. El nuevo derecho canónico exige que un diácono tenga, alguien que va a ser ordenado presbítero, tenga una experiencia diaconal de 6 meses como mínimo. ¿Ya? Antiguamente no era así. Antiguamente uno se ordenaba diácono con el derecho antiguo, que terminó en el 83. Se ordenaba diácono un día sábado, el día domingo se podía ordenar presbítero. Al día siguiente. Sí. Pero con el nuevo derecho canónico exige que sea 6 meses. Y yo lo veo que es un proceso formativo muy bonito. Vivir la dimensión diaconal del ministerio, que es una dimensión propia, la dimensión de la caridad, la dimensión de salir al encuentro del otro, de ir a las periferias. Es importante entonces el tiempo que se transita, ¿no es cierto?, como diácono. Claro, no es un tiempo que solamente se tiene que quedar en lo sacramental, quedarse en la parroquia, en el presbiterio de parroquia, bautizando, ¿no es cierto?, bendiciendo. No, el diácono tiene que salir e ir a las periferias de la parroquia, ir a las periferias de la diócesis, ¿no es cierto?, tener esa experiencia diaconal, ir al encuentro de los más necesitados, en todos los ámbitos, ya sea por edad, los necesitados por edad, que están solos, los carenciados, que tenga ese tiempo. Eso es lo que pretende. Padre, en ese sentido también, bueno, ser diácono y en el fondo estar ya a puertas de la ordenación sacerdotal es un impulso importante para la vida de estos jóvenes que fueron ordenados, pero también para la comunidad y también para toda la iglesia diocesana, que justamente usted en su homilía de la ordenación nos invitó a vivir un proceso vocacional. ¿A qué se refería con esto y cómo también lo podemos concretizar en nuestras comunidades? Bien, sí, me refería por el hecho que en nuestro seminario cada vez está teniendo menos vocaciones, son pocas las vocaciones que hay, y no solamente nosotros como diócesis, sino a lo largo de todo nuestro país y algunos países vecinos, ¿ya? Hay otros lugares que gracias a Dios tienen vocación, otros países ya que tienen vocaciones, pero nosotros aquí en Chile, en el Cono Sur, tenemos pocas vocaciones. Entonces, y tenemos que autoabastecernos. Nosotros deberíamos autoabastecernos, y no solamente autoabastecernos, sino autopropagarnos. ¿Qué quiere decir con autopropagarnos? Nosotros tener tantas vocaciones que podamos enviar y colaborar con otras iglesias más jóvenes que no tienen vocaciones. Claro. Ya no somos una iglesia joven. Ya deberíamos nosotros poder colaborar con otras iglesias más jóvenes que nosotros. Entonces es necesario crear una conciencia vocacional.
Primero, en mí como persona, como cristiano, como discípulo de Jesús, crear una conciencia vocacional. En nosotros como iglesia parroquial, en nosotros como iglesia diocesana. Y eso significa hablar de las vocaciones, hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestros nietos, hablarle a nuestras comunidades juveniles, ya sea en la parroquia, en la vida diocesana, hablar que a través del ministerio presbiteral, sacerdotal, a través de la consagración, yo también puedo ser tan feliz como lo puede ser cualquier persona en una profesión X o en un oficio X. Yo puedo realizarme como persona en el ministerio sacerdotal. Pero, y en ese sentido, en el fondo, tener un proceso vocacional implica también, en el fondo, poder comunicar justamente esta felicidad a toda la iglesia para que ojalá todos podamos caminar en pro de motivar estas vocaciones en la vida. Claro, yo estoy convencido que Dios sigue llamando. Yo estoy convencido de eso. Que Dios sigue llamando a Juanito, a Juanita, ¿no es cierto? A Pedrito, a Pedrita, ¿no? A todos. Sigue llamando el Señor. El problema es que a veces no queremos escuchar o no dejamos que aquellos que el Señor llama puedan seguir los caminos que el Señor le propone. Y este que no dejamos puede ser mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta. Tenemos que trabajar para que las vocaciones salgan no de la casa del vecino, sino de bajo mi mismo techo. Tal cual, así es. Estamos conversando con nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, quien está participando en este ciclo de entrevistas llamado Agenda Episcopal, donde conocemos diferentes actividades y, por supuesto, la mirada desde nuestro pastor diocesano. Monseñor, por último, hemos conversado diferentes temas, pero hay uno súper importante que también está sobre la mesa, lo venimos viviendo ya hace un tiempo, que es el camino sinodal. Nuestra iglesia de Valparaíso está peregrinando por ese camino, viene ya hace más de un año, ¿no es cierto?, haciendo ese camino sinodal. ¿Cómo ve usted el papel del laicado, el papel de los laicos en este camino sinodal que se está viviendo, que estamos haciendo como diócesis y como comunidad? Bien, este camino sinodal, quien lo impulsó, quien lo está animando principalmente es el Santo Padre. Como el Papa Francisco. Claro, el Papa Francisco fue el que nos abrió, ¿no es cierto?, esta idea de la sinodalidad en la iglesia. Yo lo tengo que reconocer, yo al principio no lo entendí mucho, ¿ya? Después, cuando lo comencé a leer, comencé a rezar todo esto, descubrí la belleza y la riqueza que tiene este camino. Hubo una jornada grande, me acuerdo, un encuentro en Santiago, amplio. Sí, claro, la asamblea. Sí. Y en este proceso sinodal, en este camino sinodal, que llegó para quedarse, el laicado ocupa un papel fundamental. Sí, el sínodo significa caminar juntos, ¿ya? Y no caminamos juntos solamente los padres, las hermanas, ¿no es cierto?, sino caminamos todos juntos, cada uno desde su vocación específica, unos como clérigos, otros como consagrados, otros como laicados. Todos caminamos juntos de acuerdo a la vocación que el mismo Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno nos llamó, ¿no es cierto? Yo tengo mi vocación de consagrado, otros tendrán su vocación para la vida matrimonial, pero somos todos discípulos y ahí caminamos juntos, ¿ya? Cada uno también con una responsabilidad diferente dentro de la iglesia, es parte de la vocación también. Y en este caminar el laicado juega un papel importantísimo. No es para solamente acompañar lo que dicen los sacerdotes, sino también pensar juntos. Claro, y como usted bien dice, claro, en esta iglesia del tercer milenio, los laicos tienen un rol fundamental, no solamente en seguir lo que el curita dice, como usted bien lo describía, sino también en poder gestionar la pastoral. Y uno lo ve que en muchas parroquias hoy día, los sacerdotes, por escasez de tiempo, pero también por número, terminan también
estamos de alguna manera invitados, no obligados, invitados a tener que trabajar de esa manera, de que el laico gestione y uno pueda en el fondo acompañar, porque claramente que el tiempo a veces no nos da para estar en, no sé, pienso en parroquias que tienen un curita y 12 comunidades, por ejemplo, o que en el fondo atienden muchas capillas o lugares muy distantes. Entonces, claro, uno tiene que confiar a los laicos, y yo creo que ahí en el fondo también el camino sinodal cobra todo sentido, para que uno también como sacerdote pueda establecer ese trabajo del reino con y de la mano de estos grupos, movimientos o comunidades laicales que están en nuestras mismas parroquias, en el fondo. No sé cómo fue su experiencia también en otras diócesis o en otros lugares como usted lo ha tenido, pero en el fondo yo creo que en todas partes el laico al final del día es el que arma todo, en el fondo. Claro, no, el que arma todo muchas veces es el laico, claro. ¿Ya? No lo vamos a negar. Ya que me preguntan en otros lugares, yo tengo la experiencia muy sinodal en Angola. ¿Ya? Yo estaba en una misión que atendíamos en torno a 100 aldeas que podíamos llegar, teníamos otras 50 que no podíamos llegar, la atendíamos de lejos. La evangelización, y éramos 2 misioneros, 2 sacerdotes. Quienes llevaban ahí la evangelización eran el laicado. De repente un catequista se me aproximaba: padre, en tal aldea quieren abrir una comunidad cristiana. ¿Qué hacemos? Vayan ustedes, vean, acompañen un tiempo y después cuando estén listos nos avisan. Pasaban unos 6, 8 meses. Padre, ya está, esa aldea ya tiene posibilidades que ustedes vayan a hacer su primera visita. Ellos habían organizado toda esa comunidad cristiana. Entonces, como dice usted ahí, cobra mucha importancia el laicado, digamos. Claro, ellos. Nosotros en la organización del movimiento. Claro. Genera justamente el movimiento. Ese movimiento lo genera. Pensemos, y lo que decía un poco el padre Sebastián hace un momento atrás, somos pocos. Esta crisis vocacional hace que seamos menos sacerdotes. La diócesis tiene menos sacerdotes, muchos de ellos ya mayores, pero la población ha aumentado, los servicios han aumentado, los servicios que prestamos nosotros como iglesia, tenemos más colegios, tenemos más obras sociales y somos menos, ¿ya? Entonces, tal vez hace 40, 50 años atrás éramos 300.000 habitantes aquí en la diócesis, hoy somos casi 1,5 millones. Y somos menos sacerdotes, entonces, como dice el padre Sebastián, no podemos abarcar todos nosotros solos. Y la iglesia es responsabilidad de todos. Bueno, hablando de actividades, ¿no es cierto?, donde los laicos se activan y se mueven y hay movimiento, ¿no es cierto?, de personas, de gente. Tenemos que destacar, por ejemplo, las actividades, la misma actividad que se generó de solidaria, ¿no es cierto?, del DUOC, con más de 300 y tantas personas, 360 personas más o menos aproximadamente, en un comedor ahí al aire libre, afuera de la matriz, en este banquete solidario. Ya es una actividad, ¿no es cierto?, donde se mueven las personas, ¿no es cierto?, en torno a una actividad solidaria que también es sinodal, ¿no? Sí, no, y súper organizada por los laicos y las instituciones de la iglesia que están en manos de los laicos. Y también, por ejemplo, junto con esa actividad, tuvimos también el mismo día que celebró el chiquillo el 5 de agosto, un encuentro masivo con más de 300 catequistas en la Universidad Católica, catequistas de nuestras parroquias, que en el fondo nos muestran también la gran participación que los laicos tienen y que en el fondo sostienen en medio de nuestras comunidades. La formación, por ejemplo, de la fe está a cargo de hombres y mujeres que son los laicos de nuestras mismas comunidades. Son ellos los que forman a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, y están participando ahí. ¿Qué opina un poco de ese encuentro bonito que hubo en la Católica? Claro, quizás por tiempo también ahí es difícil de asistir. Sí, yo no pude ir porque estábamos con toda la ordenación. Y después yo tenía unas confirmaciones en una parroquia aquí cerca en Valparaíso. Entonces para mí no era imposible ir. Pero los informes que yo tengo hablan maravillas de ese encuentro. Había mucho entusiasmo, todo. Hubo otro encuentro de aquí del decanato Juan 23 con el padre Cristian Villalón. Claro, la catedral se llenó de niños. Los padres no hubiesen podido organizar solo eso. No, claramente. Fueron el laicado que organizó esa actividad. Entonces, y la catedral estaba llena de niños. O sea, yo miraba esa catedral ahí y decía, pero... ¿De dónde llegó tanta gente? Claro, y yo decía, ¿este es un decanato? Sí, es un decanato. Tal cual. Y ahí estaban los niños, las niñas, ¿no es cierto?, con sus papás, ¿no es cierto?, con sus catequistas, con sus sacerdotes. Eso demuestra, monseñor, que hay interés de las familias por participarse, fíjate. Sí, o sea, muchas veces nosotros escuchamos en los medios de comunicación como era desinterés, a lo mejor. Claro, que la gente... puros mayores y... Claro, puros mayores. Puras personas mayores, son todos viejitos, nadie va a misa. Bueno, esta actividad mostró lo contrario, ¿no? Esta actividad fue
sorpresa, digamos. Claro, o sea, con esto hizo callar a todos esos pájaros de mal agüero. Tal cual. Ya, entonces, hay actividad. El otro día, al día siguiente, si no me equivoco, fue con los madrugadores de toda la diócesis. El Limache. El Limache. El templo a las 40 horas estaba lleno. Y ahí había que salir de madrugada. Gente sí, claro. Desde el Quisco, ¿no es cierto?, hasta Algarrobo. Eso fue a las 7 de la mañana. No, hasta Algarrobo. A las 7 de la mañana comenzaba ya el Limache. O sea, sí, aquí yo me tuve que levantar temprano para estar a la hora allá. Al alba. Claro. Maitencillo, estaba pensando en Maitencillo, de todas partes. Incluso hubo unos representantes de la diócesis de San Felipe. Y todos varones, Sí. Todos varones. Entonces, hay movimientos y les está... Sí. Bueno, también, siguiendo esa misma línea, pero ya quizá en un nivel internacional, tuvimos también hace algunas semanas atrás el Encuentro Mundial de Jóvenes, donde el Papa tuvo esta misa de finalización con 1,5 millones de jóvenes. En Lisboa, ¿no? En Lisboa. Entonces uno también va dándose cuenta que al final, como usted bien dice, padre, efectivamente la iglesia es de los laicos, y la iglesia es de todo en realidad, pero en el fondo los laicos tienen una alta participación. Sí. Y aunque muchas veces los medios puedan decirnos que las crisis de la iglesia ha hecho que la gente se vaya, no sé qué, la gente participa, uno lo ve en nuestros domingos en misa, en las distintas comunidades. Puede estar pasando cosas graves en la iglesia, pero en el fondo la gente mantiene la fe y sigue yendo en el fondo a lo principal, que es el encuentro con Jesús al final del día. Yo la catedral, yo veo que lentamente, los domingos, lentamente se está llenando. La gente está volviendo a la iglesia. Ha ido aumentando la participación. Entonces, y yo no me desesperaría tanto, yo tengo mucha confianza. Esperanza en el proceso sinodal, pero también en el Señor que sigue motivando la fe de la gente. Claro. Sí, es verdad. Yo me toca ver, si bien acompaño por todos lados, pero tengo más la experiencia aquí de la comunidad eclesial que se reúne en la catedral. Veo como ellos preparan un montón de actividades, tienen la catequesis, ¿no es cierto? Tienen acciones sociales, salen cada cierto tiempo, salen a repartir alimentos a las personas en situación de calle. Ahora estaban juntando, estos días estaban útiles de higiene personal. Yo lo veo como ahí se están organizando, una tallarinata con motivo de pasar el mes de agosto. Tienen también una salida solidaria, van a repartir café una vez al mes también ahí a la gente acá en la Plaza Victoria. La gente se está moviendo, y está participando en la iglesia. Sí, y así como la catedral hay muchas comunidades que tienen distintas actividades que uno dice, mira, no lo pensaría, pensábamos que aquí la iglesia estaba cerrada, pero en el fondo la comunidad laical se encarga de mover y de hacer cosas que a uno le sorprenden también. Claro. Así hemos compartido diferentes temas, la solidaridad, ¿no es cierto?, el camino sinodal que hace nuestra iglesia de Valparaíso, y también, por supuesto, lo importante que significa el recibir a 2 nuevos sacerdotes que luego van a llegar, que están haciendo su diaconado en tránsito, y diferentes otros temas con nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Vamos a reencontrarnos en septiembre con otra edición de Agenda Episcopal. Sí. Muy bien, pues. No tienen que decir la fecha nomás. Sí, para ahí nos vamos a coordinar con ustedes. Muchas gracias, Monseñor, por venir. Que Dios les bendiga. Gracias, a ustedes y a aquellos que nos están escuchando. Eso, muchas gracias. Gracias, Padre Sebastián. No, a ti, Hans. Ustedes pueden siempre sintonizarnos a través de Radio Estela Maris, 630 AM, www.radioestelamaris.cl. También este y otros espacios en nuestros podcasts, en Spotify y, por supuesto, en toda la amplia red de comunicación de las redes sociales que tiene nuestro Obispado de Valparaíso, especialmente a través de la Delegación para las Comunicaciones. Gracias por estar en sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.